Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio muy interesante de la geometría plana. Pero antes de comenzar te pido que si te gusta este canal no dejes de suscribirte a él, compartir los videos y regalarme un like para yo seguir adelante con este proyecto que es enseñar matemáticas para ustedes. Comenzamos. Mira, dice en la figura ABCD es un rectángulo. Triángulo GHB es isósceles de base HG, ¿verdad? EF, este segmento es paralelo a GH y el ángulo DEF, este pequeño de acá, es igual a 20 grados. Y me piden hallar la amplitud del ángulo GHB. Quiere decir, me piden este ángulo. ¿Cuánto vale? No conozco este ángulo. Bien, entonces, esto es un ejercicio que se puede resolver aplicando algunas propiedades de las figuras planas y viendo los ángulos que se forman en esa figura con estas propiedades o con estas informaciones que nos brindan. Vamos a tratar de desglosar estas informaciones para ver qué relaciones podemos extraer de ellas y llegar a la conclusión de encontrar este ángulo. Mira, y vamos a ir escribiéndolo, porque a veces que solo damos la idea y no escribimos. Hay que ir escribiendo la solución o el camino hacia la solución para poder llegar a ella. Mira, este ángulo dicen que es 20 grados. Yo lo voy a poner aquí pequeñito, simplemente como una referencia. Es la única información que tenemos, digamos, numérica, para poder encontrar este. Pero vamos a establecer algunas cosas importantes. Mira, nos dicen que ABCD es un rectángulo, ¿verdad? Si ABCD es un rectángulo, pues este ángulo, bueno, este completo acá y son iguales a 90 grados por propiedad del rectángulo. Es decir, los ángulos interiores de un rectángulo son 90 grados. Bien, ahora, ¿de qué nos puede servir eso? Pues mira, vamos a escribirlo. Yo voy a particularizar este. ¿Por qué este? Porque aquí ya yo tengo este de 90, por lo que acabo de decir, y tengo este de 20 por el dato que me ofrecen. Entonces puedo calcular, digamos, este pequeño ángulo acá. ¿Sí? Entonces, escribámoslo así. Mira, el ángulo D, este ángulo que se forma aquí, es igual a 90 grados. Y yo voy a poner entre paréntesis, por ser ángulo de un interior de un o del rectángulo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la justificación de por qué ese ángulo de 90 grados. Porque uno siempre tiene que decir, este ángulo es tal valor, pero ¿por qué es tal valor? Es decir, es una inferencia que tú haces del dato que te dan que ABCD es un rectángulo. Ahora bien, mira, observa este triangulito pequeño acá. Lo voy a dibujar un poquito más grande acá, mira. Le voy a hacer un zoom, como habitualmente digo en mis clases. Este es D, este es F y este es E. Tú aquí conoces que este es de 90 y este es de 20, porque ese 20 te lo dan de dato, ¿verdad? Entonces tú pudieras encontrar este ángulo y usted estará diciendo, profe, pero ese ángulo a mí no me lo piden, es que me piden este. Pero a veces para poder llegar a encontrar lo que te piden, tienes que usar un camino, dar varios pasos para poder llegar. Entonces yo puedo decir que en este triángulo, en el triángulo DEF, ¿verdad? Puedo decir que 90 grados, este que está aquí, más este que es 20 grados, más este ángulo que no conozco. ¿Cómo le podemos llamar a este ángulo? EFD más ángulo EFD es igual a 180 grados. ¿Por qué puedo decir esto? Porque la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Entonces mira, este
más este que conozco, más este que no conozco, tiene que ser igual a 180 grados. Y entonces de aquí, muy fácilmente me queda que el ángulo EFD es igual a, mira, 90 más 20, 110. Si este 110 lo paso a restar a 180, me va a quedar que este ángulo vale 70 grados. Bien, este ángulo aquí vale 70 grados. Este, por suma ángulo interior en ese triángulo. Ahora, quiero que observes otro dato importante. Me dicen a mí que este segmento y este son paralelos. Bien, es decir, EF y GH son paralelos. Siempre que en un ejercicio de geometría tenga que calcular ángulos y escuches que dos segmentos son paralelos, tienes que pensar en ángulos entre paralelas. Y los ángulos que se forman entre paralelas son alternos, correspondientes, ¿verdad? Opuestos por el vértice adyacente conjugados. Tienes que pensar en esos ángulos. Entonces mira, vuelvo a hacer un zoom a la figura. Tengo estas dos paralelas acá. ¿Viste? Tengo estas dos paralelas y tengo este segmento por acá, que es la secante. Conozco que este ángulo, lo acabo de calcular, que es este, es 70 grados. Conozco que este es 70 grados. Este ángulo, ¿cuánto mide? ¿Qué posición entre estas dos paralelas tiene este ángulo con respecto a este? Son ángulos correspondientes. Este ángulo, que es este de acá, es correspondiente con este, por lo tanto mide 70 grados también. Bien, y fíjate que ya de acá me estoy acercando al ángulo que me piden. Entonces puedo decir que el ángulo que acabo de calcular, EFD, es igual a este ángulo, que es el ángulo GHF o FHG, al ángulo GHF igual a 70 grados por correspondientes entre las paralelas EF y GH. Entonces ya yo conozco que este es de 70 grados. Ahora, este ángulo y este no tienen una relación numérica ahí. Bien, no tienen una relación numérica, por lo menos con los datos que tengo. Entonces, a pesar de que me he acercado a este ángulo, todavía no lo tengo. Pero hay otro dato importante. Bien, y es que este triángulo GBH, observa, o GHB, es isósceles de base HG. Esta es la base de este triángulo isósceles. Por lo tanto, si esta es la base, los ángulos bases de un triángulo isósceles son iguales. Quiere decir que este ángulo de acá es igual a este. Bien, por lo tanto, si este es el que busco, si encuentro este, el problema está resuelto. Entonces mira, tratemos de encontrar este. ¿Cómo lo hacemos? Mira, ABCD es un rectángulo. Si ABCD es un rectángulo, perdón, los lados opuestos del rectángulo son paralelos. Además de iguales, son paralelos. Es decir, DC es paralela a AB. ¿Verdad? Por ser lados opuestos del rectángulo. Eso no lo voy a escribir, pero son paralelas por ser lados opuestos del rectángulo. Entonces, este ángulo y este, ¿qué disposición tienen entre paralelas? Volvemos a lo mismo, ángulos entre paralelas. Mira, te voy a hacer esta pequeña figura aquí. Acá tienes ADC, acá tienes esta recta o este segmento, y tienes este y este. ¿Qué disposición tienen este ángulo y este? Son alternos entre paralelas, y los alternos entre paralelas son iguales. DC es paralela a AB. Entonces,
Entonces, este ángulo GHF, ángulo GHF es igual al ángulo HGB, por alternos entre paralelas. Luego, ángulo HGB, es decir, este es igual también a 70 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces el ejercicio ya casi está resuelto, porque si este ángulo es igual a este, porque este triángulo es isósceles, entonces este también vale 70 grados. Solo faltaría escribirlo. Vamos a ver cómo nos queda esta parte final del ejercicio. Entonces, ya nos queda, como les decía, concluir. Este ángulo y este son iguales. Entonces, diría, hay muchas maneras de escribirlo. Lo voy a escribir de alguna manera. Digo, como el triángulo HGB es isósceles de base HG, ¿verdad? De base HG, coma, el ángulo HGB, es decir, este que calculamos, es igual al ángulo GHB, que es el que me piden, es igual al ángulo GHB. Luego, si este y este son iguales y este vale 70, luego la conclusión sería que el ángulo GHB es igual a 70 grados. Y esta sería mi respuesta. Bien, que era lo que me pedían al inicio. Hallar la amplitud del ángulo GHB. Y observa cómo todos los datos nos fueron sirviendo para crear una estructura, un camino para poder llegar a la amplitud del ángulo. Recapitulemos rápidamente. Mira, me daban que este ángulo era 20, que estos dos segmentos son paralelas, que esto es un rectángulo y que este triángulo de acá es isósceles de base GH. Bien, y me pedían calcular la amplitud de este ángulo que está acá. Entonces yo coloqué los datos y fui tratando de trazar un camino hacia la respuesta. ¿Quiere decir que esta puede ser la única forma de hacerlo? Quizás no. Te pido que lo interiorices, que lo interpretes en casa, con tus maestros, con tus padres, con las personas que te puedan ayudar, o tú, hacia tu interior, lo hagas y veas si tienes alguna otra forma de hacerlo. Pudiera ser. Entonces mira, como esto es un rectángulo, este ángulo es de 90. Este es de 90 y este es de 20 porque me lo dan de datos. Entonces, en este triángulo que yo, digamos, agrandé un poquitico, tengo 90 y 20, apliqué suma de ángulos interiores del triángulo para encontrar este angulito de acá. ¿Verdad? Una vez que encontré que este ángulo vale 70, entonces dije, este ángulo y este, como estos dos segmentos son paralelos, observa que hice una figura fuera para que lo vieras. Siempre que hablemos de rectas paralelas y ángulos entre paralelas, tenemos que pensar en correspondiente, alterno, ¿verdad? Opuesto por el vértice, conjugado, adyacente, etc. Este ángulo y este son iguales por correspondiente, por lo tanto este también mide 70. Ahora, el que me hace falta a mí es este, pero este y este no tengo ninguna relación entre ellos. Por lo tanto, yo sé que como este triángulo es isósceles de esta base, los ángulos bases de un triángulo isósceles son iguales. Por lo tanto, si yo encuentro este, ya tendré este, porque estos dos son iguales. Entonces, como esto es un rectángulo, los lados opuestos del rectángulo son paralelos y además iguales. Pero ahora lo que me conviene es que sean paralelos. Tengo estos dos segmentos paralelos, que son los lados opuestos del rectángulo, mira acá como dicen en una figura, y tengo el segmento HG, que es una secante. Por lo tanto, este ángulo y este tienen posición de ángulos alternos entre dos rectas paralelas. Por lo tanto, son iguales. Estos dos son alternos y este es de 70 grados. Si este es de 70 y este triángulo, como habíamos dicho, es isósceles de base HG, entonces los ángulos bases son iguales y este, que era el que me pedían a mí inicialmente, también vale 70 grados. Y observa que con ángulos interiores de un rectángulo, con suma ángulos interiores de un triángulo,
con ángulos correspondientes entre paralelas y ángulos alternos entre paralelas, he podido llegar a encontrar la amplitud del ángulo que se me pedía en el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Muy interesante este ejercicio de secundaria. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no dejen de suscribirse al canal, compartirlo y regalarme un like. Y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.